Bienvenidos a MCN TV Internacional, tu canal de YouTube. Igualmente a Noticias MCN Venezuela, a nuestras plataformas, todas conjuntamente con nuestros aliados a nivel internacional. Igualmente Noticias TV Sigatoca, Venezuela Internacional, siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana. Nuestra queridísima Laurel Clauset, allá en la mancomunidad francesa-alemana, que nos transmite toda esta programación también, y en todos los Estados Unidos a través de ETTR, esa plataforma que siempre anuncio que la creó el Titán. Usted sabe quién es el Titán, ¿no? Mr. Donald Trump, y allí pues nos han recibido con mucho cariño a nosotros y pues han masificado mucha gente que nos sigue allí. Y a todos los que nos retransmiten a nivel nacional e internacional, al igual que todas las plataformas que humildemente, como digo siempre, con mucho amor, hemos podido crear realmente esta plataforma comunicacional, siempre impulsando la justicia y la libertad para nuestra amada Venezuela y para toda la América. Tengo el privilegio, mis queridos, tanto Radio Escucha a través de nuestra emisora que se conecta de una vez también, nuestra emisora de radio a esta hora. Hoy 12 de octubre, día de la raza, día del descubrimiento, día de la resistencia, día de la comunidad, el entrelazamiento de dos culturas, en fin, varios nombres les han dado, pero para nosotros el mismo siempre hacer el encuentro de dos mundos, que ahora vamos a hablar un poquito de eso también, teniendo el privilegio para mí por siempre de tener al doctor Humberto Calderón Verte, conocidos por todos, pues exministro, el presidente PDVSA, el canciller, toda esa figura profesional. Pero yo tengo un detalle, doctor, que yo rompo todo ese protocolo. Así me gusta. El sábado pasado cumplió 463 años su tierra natal, el estado de Trujillo, ¿no? Y me puse a andar por ahí en el baúl de los recuerdos, no por los años, ¿no? Y me conseguí por allí, después que hagamos, voy a presentar la foto, de un hermano suyo, ¿no? Y usted me va a corregir si ya murió, está vivo, no sé todavía, pero hace años, Carlos, su hermano Carlos, que tenía un almacén, ¿no? Y coincidí hace 3 meses con un amigo de él, que se llama Alan, o Alin, que era el que le llevaba la mercancía de las telas de aquí, de allá de Colombia, pero él era de Cabima, y se las llevaba allá a Boconó, a su hermano, ¿no? Y yo dije, pero como yo siempre soy así como muy curioso, ¿no? Yo quería ahondar más de eso, porque empecé a sacar y dije, bueno, su hermano, distinguido hombre, siempre pregunté y me dijeron, no, ese es un hombre solamente culto, un hombre muy amable, atendía todo y bueno, esa familia como que todos son así, ¿no? Enseguida, ¿no? Y entonces quise hacer una reseña previa a los trujillanos, voy a nombrar 3 porque se me van a escapar quizás muchos, ¿no? Como lo fue Mario Briceño Iragorri, ¿no? Y también, pues, lógicamente, el sabio. Primo hermano de mi abuelo, Carlos, se llama Carlos Calderón, mi abuelo. A eso voy, no se me va a escapar, ¿no? Claro, tenía que mencionar al doctor José Gregorio Hernández, pues lógicamente tenía que estar allí. Y el sabio Vargas, ¿no? Su madre nativa de Boconó. Nativa de Boconó, eso es la madre de correcto. José Gregorio Hernández. Pero entre esas cosas y esas curiosidades, me encontré con un libro maravilloso que usted debe entender en los mismos ensayos de Mario Briceño Iragorri, que dejó algo que tiene que ver en muy el sentir de los trujillanos. Y voy a leerlo textualmente, como dijo aquí, lo dejó expresado el doctor Mario Briceño Iragorri. En mi ciudad de Trujillo y en los años de mi niñez, entonces acá ha llovido un poco, decía él a los años de los 50 ya, ¿no? Que le había pasado varios años, ¿no? Aprendí a recitar el corrido infantil, el real y medio, y en la siguiente forma. Cuando Bolívar murió, compré una pava, compré un pavito, real y medio me dejó y real y medio quedó enterito. Yo he encontrado un valor documental muy expresivo a esta variante trujillana
del popular corrido o viejo. Como diría el profesor de literatura con toda la barba, nosotros todos los grandes y chicos hemos tenido y tenemos la sensación de que Bolívar nos dejó real y medio, con que podemos comprar pavas, pavitos y todo lo que nos ocurra en la seguridad y al menos con la esperanza de que nos quede siempre enterito, sin pensar que a ese real y medio debemos agregar algo apenas para tener el Bolívar completo. Es tremenda, es decir, porque con real y medio podíamos comprar la pava y hasta la conciencia en muchas oportunidades. Usted bien sabe a qué me refiero y por ahí quiero entrar pues dándole la bienvenida. Muchas gracias, Carlos. José, histórico venezolano. muchas gracias, José. Encantado de estar contigo y todos tus seguidores en Venezuela y en todos los confines del mundo. Como no sabía que tenías tanta penetración en Estados Unidos y en Europa también, así que me contento. Yo pensé que era más en el territorio patrio local, ¿no? Pero bueno, te felicito de todas maneras por el esfuerzo que haces permanente y tus prédicas y tus invocaciones a la patria y al Señor, que siempre Amén, lo tenemos amén, presente. Por eso quiero comenzar por allí, de su tierra trujillana, esas palabras que siembra Mario Briceño, que tienen mucho que ver en el contexto actual, ¿no? Realmente no hemos visto, doctor, que a Venezuela, aquello muy lejos que dijo el Libertador en su oportunidad y que yo lo refrescaba en estos días, cuando él dijo en su oportunidad, me siento en la gloria por pertenecer a un movimiento por la libertad, ¿no? Dijo palabras del mismo Bolívar, ¿no? Preocupado siempre en que todos los políticos y politiqueros buscaron siempre el poder por el poder, para que lamentablemente fue la conducta desde hace más de 200 años hasta la fecha, ¿no? Lamentablemente. Y en ese lamentable caminar, ¿no? Nos hemos encontrado con el sinsabor y el desagrado para un pueblo que no crece, que no avanza, producto de esos grupúsculos que lo que han llevado es a saquear al país, a saltear al país bajo la corrupción y todos esos parámetros dañinos hasta la fecha inclusive. Y de allí que parte de que más del 80% de la población venezolana dentro y fuera haya perdido la credibilidad total en el no hacer política, no en los políticos como tal, ¿no? Y hay un error allí porque ojalá, yo vengo diciendo también, que ojalá que despartidicemos la sociedad y volvamos al ser humano como tal, lo convertamos en ciudadano para que ejerza la política con esa vocación de servir a otro. Usted ha puntualizado en varias oportunidades y por ahí quiero comenzar el tema de la corrupción, ¿no? Porque la gente quiere saber si hay o no, o vemos venezolanos de bien que realmente podamos encaminar este barco y llevarlo a puerto seguro. Bueno, José, mira, yo creo que la mayoría de los ciudadanos venezolanos es gente honrada, es gente honesta. Claro, ha habido un grave daño en el proceder de la gente, es verdad, porque ha habido una destrucción de valores éticos y morales con el comportamiento de la dirigencia. Y eso efectivamente penetra y permea en todas las capas de la sociedad. Pero yo sí creo que Venezuela es un país que tiene mucho potencial y muchos recursos para salir adelante. No solamente recursos naturales, que sí los tiene, todos sabemos qué es lo que tiene: petróleo, gas, carbón, minerales en la Guayana, agua, tierra, tenemos de todo. Claro, lo más complicado de todo para salir adelante, para reconstruir el país, sin duda que va a ser reconstruir el respeto y el apego a los valores éticos y morales de la gente, el alma del venezolano que se ve muy dañada, porque son muchos años no solamente de prédicas, sino de malos ejemplos. Y eso cunde como la pólvora, ¿no? Y lamentablemente, pues ha habido eso en el transcurso de los últimos años. Si tú me preguntas a mí, sintetíceme en una palabra, en una, no en dos, en una, ¿cuál es el problema fundamental de Venezuela? Yo te respondo inmediatamente: la corrupción. Corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción es lo que ha destruido todo. Es decir, la industria petrolera, por ejemplo, se destruyó por la corrupción. El sector eléctrico, que se ha gastado millones de dólares, está destruido por la corrupción. Todo este proceso de lo que ocurrió con el deterioro de las empresas básicas de Guayana, ¿qué es lo que está detrás de eso? La corrupción. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos.
porque todos han visto recientemente las acusaciones públicas de unos contra otros. Uno dice que uno se cogió 4.800 millones de dólares y este riposte decía, no, ustedes se cogieron 1.200. Es decir, Claro. dices tú, son cosas que uno no logra entender. ¿De dónde se metió ese dinero? Bueno, la explicación de ese dinero que fue a parar en manos de esa gente está en la destrucción en que está Venezuela. No hay una sola obra pública en Venezuela, una en 20 años importante, no ha habido ninguna, ¿me entiendes? Porque el gran caudal del dinero se fue a llenar las alforjas de la corrupción. Ahora, eso me hace a mí pensar que no hay salida, no, evidentemente que hay salida y el país se puede reconstruir y se puede recuperar, evidentemente, y ser mejor de lo que fue antes, porque no quiero decir con esto que lo de antes también era una maravilla, ¿no? Había muchos errores, evidentemente que los había, y hay que enmendarlos, pero lo primero que uno tiene que hacer, José, para no cometer los errores del pasado, es reconocer los errores que se cometieron. Eso es lo primero. Si no hay reconocimiento de los errores, nunca tú lo vas a enmendar. Y eso pasa con la religión y con la conciencia. ¿De qué vale rezar y arrepentir si no hay arrepentimiento verdadero? Y el arrepentimiento viene no por decir yo me arrepiento, viene por no volver a hacer las cosas mal hechas que uno ha podido hacer en su vida. De manera tal de que todo esto está pues concatenado, está unido una cosa con la otra. Venezuela, y yo quiero transmitir básicamente un mensaje de optimismo porque las cosas no son eternas. Y yo creo que Venezuela te merece que haya un destino distinto para su gente. Esto ver una clase media empobrecida, por ejemplo, ver a millones de venezolanos refugiados en el mundo entero, somos más de 7 millones en estos momentos, ver lo que está ocurriendo con la tragedia, porque ya no es el paso por la frontera colombo-venezolano, el páramo de Berlín, caminar a Ecuador, a Perú, a Chile, no, y ya eso como que está saturado, porque no hay oportunidad. Entonces la gente ahora mira hacia arriba, hacia el sueño americano, y como no pueden ir por avión, porque no pueden ir porque no tienen documentos, entonces se adentran por el tapón del Darién, que dicen los entendidos que es peor que cualquier. Bueno, el otro día escuchaba algo comparando el tapón del Darién con Barlovento en la época de la emigración oriente, del Libertador y la gente de Caracas cuando llegaba a Boves, ¿no? Que había pasado por las armas a medio Valencia y entonces iba embalado hacia Caracas y la gente huyó. La mitad se murieron en el trayecto, lo que era Barlovento en esa época. Bueno, Barlovento es una autopista al lado de lo que es el Darién. ¿Me entiendes? Lo que está pasando la gente en el Darién. Es una cosa que le conmueve a uno lo más profundo del alma ver a los paisanos venezolanos atravesando el Darién, 30, 40 mil venezolanos mensuales. Y después que pasan el Darién, atraviesan el territorio de Panamá, van a Costa Rica, unos otros se van por Nicaragua, pasan para arriba, Guatemala, llegan a México hasta que llegan a la frontera, ¿no? Y cuando llegan a la frontera, pues son víctimas de todas estas cosas para llegar a la frontera de lo que llaman los coyotes, que los roban. Bueno, son víctimas de los coyotes, inclusive en el Darién, ¿no? Que la gente se muere de hambre, se lo comen la fiera, se ahoga, se lo comen los cocodrilos, hay de todo ahí. Entonces, es una demostración palpable de que las cosas no andan bien, que las cosas no se están arreglando. La gente dice Venezuela se está arreglando, no es verdad. Nada. No es verdad, no digamos eso porque no es verdad. Porque si uno insiste en eso, que Venezuela se está arreglando, pues al final no va a haber rectificación porque la gente se lo va a creer. Pero el que vive allá y los que no vivimos allá, pero que tenemos familiares en Venezuela y que seguimos lo que allá ocurre, tú vives allá, uno dice, no, las cosas no se están arreglando. La burbuja del este de Caracas no es Venezuela. La escasez de gasolina para los productores agropecuarios del sur del lago, de mi pueblo de Boconó, o los productores de cebolla de Quibo o de Carache, los productores de tomate de Carache. Hay que ver la cantidad de penurias que pasan porque no tienen gasolina y no tienen gasoil. Entonces dices tú, bueno, un país que se jacta de decir, cosa que no es cierta, pero lo dicen, que es el que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, porque eso fue lo que se le ocurrió decir a Chávez, pues tiene mucho petróleo, es verdad, muchos recursos petroleros, pero reservas no, reservas es otra cosa. Tiene muchísimas reservas, sí, pero no las mayores del mundo. Pero aún así, un país que toda la vida se mantuvo como autosuficiente para el mercado interno. Tú eres mucho más joven que yo, José. Tú recuerdas que antes de llegar Chávez al poder, aquí no había escasez de gasolina nunca. Para No nada, había para escasez de nada. gasoil. No faltaba el gas, no, el gas de tubería en Maracaibo y el gas en bombonas en el resto de Venezuela. No faltaba. ¿Me entiendes? Ahora un país que tuvo una plantilla
de refinación en el territorio nacional de 1.200.000 barriles, hoy refina menos de 300.000 barriles. Tuvimos, José, 1.300.000 barriles de capacidad de refinación en el exterior y hoy no tenemos sino 700.000 barriles que se salvaron en Citgo, porque el resto se perdió. Entonces dices tú, bueno, esto va a continuar así, no puede continuar así. Es necesario un cambio político en Venezuela y Venezuela tiene los recursos para salir adelante. Ahora, dentro de todas esas cosas que hay que hacer, sin duda que el principal recurso, el que está más a la mano, el que tiene la capacidad de generar la mayor cantidad de ingresos, sin duda que es el petróleo. No lo estoy diciendo yo por deformación profesional, porque es la realidad, pero con el petróleo tenemos que arreglar la red eléctrica nacional, los servicios públicos. No hay razón que Venezuela, un país que tiene agua por todas partes, no tenga al pueblo agua. En Arabia Saudita, que es un desierto, que yo conozco bastante bien, por cierto, la capital queda en el centro de la meseta. Arabia Saudita tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, el doble de Venezuela. No tiene un riachuelo. En la zona suroeste hay un riachuelito que no es una quebradita de Boconó. No se compara. Cualquier quebrada de Boconó es mayor que ese riachuelo que hay en Arabia Saudita. Traen el agua del Golfo Pérsico o del otro lado, o del Mar Rojo. Un recorrido de miles de kilómetros desalinizando el agua en la costa y la llevan al centro y cultivan en el desierto. Dices tú, bueno, ¿por qué allá lo hacen? ¿Por qué los judíos en Israel pudieron hacerlo, el milagro que hicieron en Israel sin tener agua? Porque el Jordán es otro riachuelo, ¿me entiendes? Desalinizando el agua, ¿me entiendes? Y Venezuela, que tiene agua de superficie y que llueve en abundancia, como hemos visto en estos días con la reciente tragedia que hubo lamentablemente en Tejerías, dices tú, bueno, no hay agua en las casas. ¿Cómo es posible que no haya agua, que no haya electricidad? Los hospitales van y los hospitales no funcionan. Las carreteras están llenas de huecos. La Guardia Nacional, en lugar de proteger a la gente, lo que hace es matraquear a la gente. Afortunadamente ahora salió una decisión que ojalá y la cumplan. ¿Me entiendes? Que van a estar restringidos, por lo menos, para hacer sus fechorías. Pero que Maracaibo, una ciudad que tiene gas en el lago y que tiene petróleo, que no haya electricidad porque las plantas termoeléctricas no funcionan. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ahora, yo sí creo que el país puede salir adelante, pero tiene que salir adelante con una gente con un rostro distinto, con un rostro de gente que sea competente. ¿Y cuáles son las credenciales que debe tener la gente? O sea, pues no pueden ser otras, sino capacidad y honestidad y valores éticos y morales. Pues más nada. Y que sean capaces de... Yo siempre he dicho, Adelante. perdón, yo siempre he dicho y mantengo el tema de la integridad y la lealtad a la patria, ¿no? Esos dos valores, esos dos principios están totalmente ausentes en la actual clase política, que definitivamente, ¿cuál más responsable de la crisis? Si lo sopesamos, los dos están casi igual. La clase política, que yo soy muy fuerte en hablar siempre cuando digo la clase política bastarda, la falsa posición, ¿no? Y la etiquetamos claro, la SG4 y esa gente que, ¿qué vino a hacer? A corromperse, porque han traído una trayectoria, ellos son corresponsables de esta desgracia. Porque ¿qué hizo el pueblo? Traerse siempre bajo el principio del Mesías, ¿no? Y llegó el Chávez, que va a cambiarlo todo, fue todo peor, porque lo sabíamos que era así. El Inverno de actual, peor todavía. Y entonces terminara una componente entre ambos. Ahí estamos claros que por esa vía no tenemos salida alguna. Podrán pintar, ahí tiene, y quisiera plantearle, tienen ahí la parodia de unas supuestas primarias, de unas supuestas elecciones de 2024, aquí les habla de que va a adelantarlas más bien. Es decir, la misma, porque son hasta predecibles. Van a hacer lo mismo que hicieron en el 2018, se va a repetir el guión, ¿no? Y todos sabemos que mientras que esta estructura política o esa usurpación política mantenga el control del retamento institucional, forajido, fallido todo, porque todos sabemos que es ilegítimo, es ilegal, pues imposible por la vía democrática, ¿no? Por esa vía electoral sacarlos a ellos. Ahora la pregunta base, Thor, ¿tenemos aliados verdaderos que nos realmente, porque perdimos un escenario maravilloso con el joven Guaidó, lo que hicimos fue perder 3 años y medio, ¿no? Después de tener un reconocimiento y más de 60 países al lado nuestro, pero que a la final
hoy se redujo a casi contado con los dedos y me sobran dedos de las Bueno, manos, ¿no? ha sido una verdadera tragedia. Esto que toca decir es así. Ha sido una tragedia. Aquí en los últimos 20 años han habido dos grandes despilfarros de capital político, que fue el de Chávez, Maduro, que despilfarraron el capital político con los mayores ingresos petroleros que Venezuela ha tenido en su historia. Más de 1 millón de millones de dólares ingresaron a Venezuela y no hay una sola obra concluida. Todas las obras que iniciaron, que el ferrocarril del centro no es, tiraron los rieles y no, nunca pasó nada. El de Oriente, el de Guatire, chico, que está apenas 25 kilómetros de Caracas y lo que hay son las 4 moles de concreto, eso es al lado en Petare. Los metros que dijeron que iban a construir, que no construyeron en ninguna parte. Las grandes obras públicas, ninguna. El segundo puente sobre el lago Maracaibo, el tercer puente sobre el río Orinoco. No han hecho absolutamente nada. Esa fue una botada de capital político por inacción y por corrupción. Y el otro fue una botada de capital político por errores muy grandes que se cometieron. Pasar de tener un 80% el año 2019 a tener en estos momentos gobierno y oposición juntos 20-25% de apoyo popular, bueno, ahí está todo, ahí está demostrado, la gente no es tonta. La gente sabe que es lo que ha ocurrido. Usted suma a todos los candidatos opositores en estos momentos y no llegan al 15%, al 20%, no llegan. ¿Me entiendes? Y si quitas a uno de ellos, que es un empresario que lo están, de vez en cuando lo menciona, quitas a ese empresario muy respetable y todo, pues entre toda la oposición no llegan al 10% y Maduro tendrá un poquito más del 15%. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero entre otras cosas, porque tampoco hay un organismo electoral confiable. Consejo Electoral Nacional Electoral, el CNE, tiene más de un año que no se reúne su junta directiva. No se reúnen. Son 5 miembros, tres del Doctor, gobierno. Uno, más ¿ah? grave aún, la doctora Tania de Melo, que la nombraron magistrada del bufete de Miraflores, ¿no? Era la presidenta, ¿no? Sí, Pues ya lleva 5 meses y no han designado ningún no han presidente de sustituido. allí. No Pero han lo más grave sustituido. aún es que esos sectores, mal llamado oposición, están callados, porque lo están comprometidos con el régimen. Bueno, No es hablan de es ese muy tema para triste. nada. O sea, ¿cómo va a ir tú un proceso electoral sin un CNE más o menos equilibrado? Sin un registro electoral confiable. Hay miles de personas que se han muerto, que siguen apareciendo en el registro electoral. La gente que se ha movido en Venezuela, ¿tú sabes cuántos venezolanos han cambiado de residencia dentro del territorio nacional? 2 millones. Eso no está registrado. ¿Cuántos venezolanos hay en el extranjero? 7 millones. De esos, ¿cuántos tienen derecho al voto? La mitad posiblemente, por otros son niños o menores de edad. Pero eso no pueden votar en ninguna parte. Es un derecho fundamental, el derecho al voto. Afortunadamente, en estos momentos hemos configurado un movimiento, ¿me entiende?, internacional de alcance mundial, casualmente para defender los derechos ciudadanos de los venezolanos del mundo. Pero si no hay todo esto, si no hay unas elecciones con supervisión internacional, con gente que vea la transparencia o no transparencia de los procesos, pues ¿quién puede acudir a un proceso electoral sin garantías? Si saben que es como entrar con los ojos vendados en un cuarto oscuro para que le caigan a uno a palo. Son estas cosas que uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y habla gente, y la gente dice, algunos dicen, es que todo es responsabilidad de las sanciones. No, no, momentico. No. No, las sanciones vinieron después que el país estaba destruido. La plantilla industrial destruida, PDVSA destruida, el sector eléctrico destruido. Ahora, que las sanciones no han logrado el objetivo, es otra cosa, porque se suponía que el objetivo de las sanciones al país era que el régimen fuera sustituido, pero no ha sido sustituido. Ahora, y hay gente que pregona que se levanten las sanciones. Entonces dice, bueno, se levantan las sanciones, ¿qué viene a cambio? Algo tiene que venir a cambio. ¿Qué tiene que venir a cambio? Libertad para los presos políticos, civiles y militares, el regreso de los exilados, que puedan salir los que están adentro que no pueden salir, que se le quite la veda a los petroleros venezolanos, ¿me entiendes? Que haya ciertas cosas que indiquen hay una voluntad de cambio y rectificación por parte del gobierno, pero eso no existe, eso no existe. Entonces, siempre como dice, hay una expresión en inglés que dice no hay almuerzo gratis, ¿no?
There is no free lunch. No hay almuerzo gratis, eso es verdad. Entonces, yo creo que algo tiene que haber. Y finalmente, que haya un proceso electoral, evidentemente, pero un proceso electoral transparente. No un matadero, que uno vaya al matadero sin ningún tipo de garantía. Ahora, doctor, para llegar a esa etapa, que yo la llamo ya el segundo paso o tercer fase, porque si nosotros no salimos del régimen primero, imposible ir a esa vía, mientras que él esté allí. Seguiremos al propio estilo de Nicaragua, ni hablar de Cuba. Allá en Nicaragua, elecciones que se hacen solamente para reafirmar a Ortega y a su mujer, y aquí pasará lo mismo, ¿no? Y todo indica que así va a suceder. Ahora, hay la disposición, por ahí se escuchó la posibilidad inclusive de que usted regrese al país, ¿no? Bienvenido y ojalá que nos sumemos desde acá. Yo siempre he dicho que yo de aquí no salgo salvo que me fuercen a salir, ¿no? Hasta Como ahora dice me han Cristiana, tirado de todo un poquito. que te despachen. Hasta ahora no crean, no me han dado fácil, ¿no? Por mi posición, ¿no? Pero todavía no me han llevado hasta allá. Entonces, Ah, mientras tanto, yo aquí fuero con las postas puestas, como dicen. Pero sí es importante, doctor, me gustaría escucharlo de usted, ya que me habló de un movimiento en apoyo a los venezolanos afuera y todo lo demás, pero yo creo que urge la vocería, una nueva vocería, tanto nacional como internacional, indiscutiblemente. Ya esto están agotados, ya sabemos que están agotados, tanto unos como otros, ya lo sabemos. Pero yo siempre parto de que no podemos seguir lamentándonos y trabajar en base a lo que ya sucedió, las consecuencias. Yo creo que aquí lo que está esperando el venezolano de bien, amante de la justicia y la libertad, es ese nuevo liderazgo, esa vocería que no es un problema de edad, siempre he dicho que no es un problema generacional, porque en esta transición que tiene que vivir el país debe venir acompañado de la mayor experiencia posible, pero ya inicialmente lo dijimos, de hombres íntegros, leales a la patria, a la honestidad, a la moral. Hay que ir a al proceso de moralización, tanto social, en lo social y lo político, pero todo tiene que ser impulsado con hombres como usted, con hombres que tengamos, que podamos poder levantar la cabeza y hablar en todas partes, pero llevar un mensaje claro que está esperando el pueblo. Porque el pueblo venezolano llevó unos niveles, lo llevaron a unos niveles de sumisión muy elevados. Eso fue una estrategia, una ingeniería, vamos a reconocerla, extraordinaria del reino, ¿no? Dirigida de los cubanos inclusive. Pero ¿cómo revertimos esa situación si no nos ponemos de acuerdo? hay que ponerse de acuerdo y hay que buscar la forma de que haya un nuevo rostro de la oposición. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y tú acabas de señalar algo muy importante para rescatar los valores. Es verdad que se requiere la prédica, pero la prédica no es suficiente. Tiene que ser la prédica acompañada con la acción de la gente. Si tú le estás hablando a la gente de honestidad, de transparencia, de valores éticos y morales, porque tú los vives, porque tú los cumples, porque tú no le puedes exigir a nadie que haga lo que tú no estás en capacidad de hacer. Igual es en la familia. Uno tiene hijos y tienes nietos, y uno trata siempre de decirle las cosas a los hijos y a los nietos, pero uno le dice a sus hijos o a los nietos, no hagan esto porque uno no lo hace. Porque si ellos lo ven a uno haciendo lo que uno le está pidiendo a ellos que no hagan, pues no le creen. Y eso pasa con el pueblo. Porque ¿qué es un dirigente político en el fondo para la población? O un abuelo o un padre tiene que le está dando consejos a sus hijos y el principal consejo de todo es su comportamiento, que actúe con rectitud frente a las cosas de la vida, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Y yo creo que, y te repito, reconstruir PDVSA, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sudor, muchos recursos, la red eléctrica, la plantilla industrial de Guayana, todo eso va a costar mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha plata. Lo más difícil de todo es restañar el alma, es decir, los comportamientos, las actitudes de la gente, porque es que las cosas no son malas porque tú no haces algo porque la ley te lo prohíba que lo hagas, no. Hay algo mucho más importante que las leyes, es la conciencia, los valores que tú tienes adentro, en tu alma, que te dicen, eso no se hace porque eso es indebido. Pues yo creo que eso es lo que hay que hacer en Venezuela, señores, que la gente respete las leyes, pero que tenga adentro unos valores éticos y morales que respete y que viva de acuerdo con esos valores éticos y morales. Y eso es fundamental para la dirigencia, para que lo respeten. La transición en Venezuela, José, va a ser más complicada que la democracia. Mira, hubo transición en Chile, no es comparable con la de Venezuela.
porque cuando Pinochet dejó Chile, el país estaba funcionando. Hayan perseguido gente, hayan matado gente, es cierto. Que fue un dictador, también es cierto, pero el país estaba funcionando. Cuando Franco muere en España, el país estaba funcionando. Entonces, cuando la gente trata de establecer equivalencias o analogías entre las transiciones de España, del franquismo a la democracia, o la transición de Chile, el pinochetismo a la democracia, con lo que puede ocurrir en Venezuela, no, eso no es así, porque Venezuela está destruida, porque Venezuela fue totalmente destruida. Esa va a ser una transición muy complicada. Entonces, esa transición requiere tolerancia, amplitud, humildad, generosidad, con muchos sectores de la vida nacional. Tú no puedes, el hecho de que fulano de tal piense de una manera distinta a la mía, no puedo yo considerarlo como enemigo mío, ni tampoco yo lo puedo perseguir. Si tú no has hecho, cometido fechoría, porque no hayas sido un ladrón vulgar o hayas violado derechos humanos, tú tienes derecho a pensar como tú quieras. Yo voy a luchar para que se te respeten esos derechos, ¿me entiendes? Y este mensaje va dirigido fundamentalmente a los seguidores del gobierno, a los seguidores del chavismo madurismo. Yo creo que ellos no pueden pensar ni sentir en ningún momento que el gobierno que venga después va a ser un gobierno que los va a perseguir, que los va a arrinconar, que los va a estrechar, no, salvo los que han cometido fechoría. Eso sí tiene que dar, la justicia tendrá que tomar, Eso la justicia, claro, obviamente. sobre ellos, pero no sobre el resto de la población. Y tú no crees que Venezuela es un país donde podemos convivir? Yo fui ministro muchos años. Yo fui funcionario público muy importante durante muchísimos años de distintos gobiernos. Fui canciller con Carlos Andrés Pérez. Y a mi oficina, siendo yo ministro de Petróleo, que fue donde más estuve, iba la gente de la extrema izquierda y yo les explicaba a ellos lo que yo hacía. Iba a ruedas de prensa, yo explicaba cada vez que había una asamblea, yo explicaba lo que habíamos resuelto en una asamblea y se le informaba al país cómo iban a hacer los planes. Y uno convivía, y uno se sentaba con ellos, se tomaba un whisky o una cerveza y no éramos enemigos, podíamos convivir. Y el otro día yo leía un artículo del padre Ugalde publicado en una revista que se llama Encuentro Humanista, que yo soy muy amigo de todos ellos, los que manejan eso. Y el padre Ugalde decía, si la población venezolana no está pidiendo grandes cosas, está pidiendo vivir en paz, en tranquilidad, con seguridad, que le funcionen sus servicios públicos, el agua, la educación, los hospitales, eso es lo que no hay gente que te ha dicho, a ti alguien te ha dicho alguna vez, José, yo quiero un ticket en el cohete que vaya a la luna o el cohete que va a mandar para Marte. No, son cosas más elementales y más sencillas. Que tú puedas salir de tu casa y te sientes en la esquina de un bar y te tomes una cerveza, no es pendiente que te van a atracar y que te van a meter un tiro. ¿Entiendes? Y que abres el grifo de la casa y hay agua y hay electricidad, cosas elementales de la vida. Y eso es lo que la gente está aspirando. ¿Ves que se olvidaron que antes las cosas funcionaban? Porque ese es el drama. La gente parece que se olvidó. No, definitivamente. La gente parece que Doctor, se olvidó. como el tiempo nos castiga, en 3 minutos, vamos a darle 2 minutos, tres cosas fundamentales, tres líneas gruesas en el plano judicial internacional, la justicia internacional y el tema que sobrepesa en el tapete mundial sobre la violación de los derechos humanos que ha Eso cometido. hay que llevarlo hasta el final. Hay que llevarlo a informar. La violación de derechos humanos son algo absolutamente inaceptable, bajo todo punto de vista. Correcto. Quien sea responsable de violación de derechos humanos tiene que pagar desde frente a la justicia nacional e internacional. Y de usted la llamada o el llamado a los hombres de bien, amantes de la justicia y la libertad, como los llamo, no menos contaminados, vamos a llamarlo así, para la incorporación de este proceso de llevar a la verdadera libertad de este país, que es lo que hay que pegar. Mira, yo creo que la condición fundamental que tiene que tener un dirigente político y un grupo de hombres, porque no se trata de uno, sino de muchos, es que sea gente proba, gente honesta, gente transparente, gente competente. Olvidemos el sectarismo político, dejemos eso de lado. El sectarismo generacional, si tú tienes 50 años, tú no sirves, yo tengo 70 o tengo 80, tampoco sirvo. No, yo creo que aquí lo que hay que buscar es la conjunción de todos los venezolanos de bien, indistintamente como piensen, porque todos tenemos cabida en Venezuela, porque la otra alternativa es matarnos. Y yo no creo que nadie quiera eso. A lo mejor de lejos alguna gente loca lo querrá, pero los hijos de uno, los nietos de uno, tienen que tener una tierra, ¿me entiendes?
Tenemos que darle a la gente un espacio físico para que seamos nuevamente una nación, porque hoy somos una nación que está en distintos territorios. ¿Acaso no son conchas de ajo, como dicen en los pueblos, los 7 millones de venezolanos que estamos fuera? Pero esa nación venezolana, que no es el territorio, la nación es algo distinto al territorio. El territorio es parte de eso, o la nación es parte del territorio, pero la nación es la cultura, son las tradiciones, es la lengua, es la historia. Todo eso es la nación, lo que nos une. Entonces yo creo que lo que tenemos que rescatar, José, en primer lugar es el concepto de nación. Somos una nación, con nuestros defectos y nuestros grandes méritos. Bueno, sigamos en el segmento, lo que habíamos quedado en el segmento anterior, doctor, y que es importante que nos manejemos en este sentido. El análisis que usted hacía, pero verdaderamente ese mensaje que deja mucha materia clara en el término del venezolano que necesitamos, del verdaderamente hombre que necesita Venezuela, que lo hay, doctor, lo vemos. Claro, absolutamente. Yo soy un convencido de eso. Pero de todas las generaciones, José, hay gente joven muy valiosa que no está dañada. Y hay gente intermedia, y gente adulta, y gente mayor también. ¿Y por qué vamos a decir que los jóvenes que se queden fuera porque no tienen experiencia o los viejos se queden afuera porque son muy viejos? No. Si la gente está físicamente bien y la cabeza le funciona, bienvenido. Y trabaja todo el mundo y trabajamos juntos. Porque ¿cuál debe ser el objetivo de la gente mayor? Formar a los jóvenes y pasarles la posta, porque el futuro es de ellos, ¿me entiendes? Pero hay que aprender a hacer un oficio, hay que aprender a manejar las cosas. No se puede improvisar. Mira, repito lo que dije anteriormente, la transición es muy complicada porque hay que rehacer el país. Y si tú eres un hombre intolerante o una mujer intolerante y tú no le das el espacio a la gente, no vas a poder gobernar. Mira, al final del día, José, no es solamente ganar unas elecciones, porque se puede ganar las elecciones. Se necesita cobrar las elecciones. Para eso necesitas que el pueblo te esté apoyando y las Fuerzas Armadas te apoyen también, pero que vean que la dirigencia es respetable, porque no se puede seguir a gente que no tiene respetabilidad, que no tienen, que el pueblo no admira o que el país no reconoce, ¿no? Y en tercer lugar, hay que gobernar. Tres cosas: ganar, cobrar y gobernar. Y para gobernar se requieren muchas cosas. El más importante de los elementos es el ejemplo. Que la gente respete a sus dirigentes. Que la gente respete a su presidente, si es un presidente, y a los ministros y a los funcionarios públicos, que sepan que no han llegado ahí para robar, para enriquecerse. Por otra parte, que se le dé su puesto a las Fuerzas Armadas, con respeto, con respeto, ocupándose de lo que tienen que ocuparse, que es defendiendo la soberanía nacional y garantizándonos la paz a ti y a mí y a nuestras mujeres y a nuestros hijos y a nuestros familiares. Ese es el rol de las Fuerzas Armadas. Y yo no tengo por qué agredir a las Fuerzas Armadas y tampoco las Fuerzas Armadas pueden pretender que ellos van a gobernar el país porque tienen las armas. No, las armas de la República es para defender la soberanía y para defender la paz y la tranquilidad del ciudadano venezolano. Eso es fundamental. Y luego tienes tú que ser gente generosa, amplia, tolerante, sin revanchismo de ninguna naturaleza. Que el hombre que tenía un puestecito en una alcaldía o en una gobernación o en un ministerio y que no hizo nada malo, se les vaya a retirar. ¿Por qué? Hay que darle oportunidad y que la gente pueda trabajar y que haya unas políticas públicas donde el gobierno hace lo que le corresponde hacer, que es establecer los lineamientos de política, garantizar la paz y la tranquilidad a la gente, hacer que los servicios públicos funcionen, las cosas esenciales, el agua, la electricidad, las vías de comunicación, los hospitales, que no se quede nadie se muera porque no puede tener acceso a un buen hospital. Y establecer políticas públicas para que la gente invierta, el sector privado, para que le pueda crear empleo, porque si toda la gente la educas, que es lo fundamental después de todo, si toda la gente le educas, tú no tienes por qué regalarle nada. Si toda la gente la educas, lo que tienes que proveerles trabajo. Y ese trabajo no se lo puede hacer para aquellos que sean mis compañeros. Es decir, tú recibes una caja porque eres mío. Tú tienes trabajo porque yo quiero que tú traes. No. En primer lugar, la gente no tiene que poner
un carnet político para trabajar, trabajen en el sector privado. Y la caja CLAP, señores, lo que necesita la gente no es que le regalen una caja miserable, que tenga trabajo, que no haya inflación, evidentemente, que hayan políticas públicas que estimulen que el sector privado invierta y la gente tenga trabajo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y el Estado, ¿por qué el Estado tiene que tener empresas? Que la mayoría de ellas producen pérdidas, cuantiosísimas pérdidas, con esas pérdidas deberían de servir para la educación, para la salud, para los servicios públicos. Yo creo que eso es, las cosas son más simples de lo que uno se imagina. Doctor, pero es que ahí hay un tema, como usted toca la palabra Estado, ¿no? Lamentablemente, el llamado Estado, como ha sido planteado en los últimos años, lo que nos ha llevado a una lamentable postración definitivamente, ¿no? Absolutamente. Pero lo más grave de ello, y yo insisto mucho en esos términos, que en esta constitución vigente, en su artículo 299, ¿no? Definitivamente ahí plantea mucho lo que es el papel, el rol de las políticas públicas, ¿no? Pero que me explica muy bien. Yo creo que ahí sí el constituyente se esmeró en explicar pedagógicamente lo que es el Estado y quienes lo conformamos. Porque hasta ahora el Estado lo hemos visto desde que es el gobierno nada más y sus funcionarios. Pero es que el Estado también es el ciudadano, el pueblo lo conforma organizadamente. Y las políticas públicas no solamente deben salir del gobierno, ese es el brazo ejecutor y administrador inclusive de ellos, pero tiene que estar diseñado y está plasmado muy claro allí. Pero sabemos muy bien que nuestra constitución, lamentablemente, lo cumplen. Como dijo un personaje, yo sé que es conocido suyo también en una época, que aquel hombre, el innombrable, lo que hizo fue un traje a su medida, ¿no? Y que estos que están ahora terminaron de acabarlo porque ni siquiera sirve de decir ya ni traje, ni los viejos pañales de trapo, como se manejaban en la época. Así ¿no? es, así es. Ahora, si eso está así, siempre se manejó, y tengo grabado unas palabras de don Mario Briceño Iragorri, ¿no? Que en aquella época, ¿no? Pero que hay que contextualizarla en este momento, se esmeraron mucho en darle en un segundo y tercer plano a la importancia, que usted lo dijo acá, lo dijo hace ratico, de la educación de un pueblo, porque fue diseñada para ello. Entre menos se forme, más control toma usted sobre ello. Y de hecho, se le sigue llamando pueblo. Y yo siempre he partido de la base que no somos una república porque todavía no hemos formado verdaderamente ciudadanos. Así es, así es. No, tú has dicho, has dado en clavo con lo que has dicho, José, porque la cuestión fundamental de un país es la educación. Mira, el gran progreso de Venezuela durante la democracia y después de la Segunda Guerra Mundial, porque se le dio importancia, pero fundamentalmente a partir de la democracia del 58, a la educación. Cuando yo me gradué y cuando yo salí del bachillerato, en Venezuela habían 3 universidades, la de Mérida, la de Maracaibo y la de Caracas. No había más universidades. Hoy hay universidades en toda Venezuela. Hay liceos en toda Venezuela. En los pueblos nuestros, los más avanzados de los pueblos nuestros tenían un liceo hasta tercer año. Y de ahí pusieron cuarto año, después quinto año. Pero en la mayoría de los pueblos no había liceo hasta quinto año de bachillerato. Entonces, lo que nosotros somos, la generación mía y hasta hace poco, ¿a qué, a qué le debemos eso haber progresado? A que estudiamos. Nacimos en pueblo, mira, mi pueblo tenía 10.000 habitantes cuando yo nací, yo no me canso de repetirlo. En mi pueblo no había sino una carretera, José. Había electricidad 2 horas al día, de 7 a 9. Mira, no había teléfono. Bueno, no había teléfono prácticamente en toda Venezuela, pero en el pueblo no había teléfono. La radio, José, en Boconó, se prendía 2 horas. ¿Tú sabes por qué? Porque eran de tubos. Y el tubo se calentaba, entonces había que apagarlo para que se reposara, decían las viejas y los viejos nuestros. Hay que dejar que el radio se repose, porque se calentaban y no se oía. De día no se podía oír la radio, ¿sabías eso? Que en los Andes no había posibilidad de oír la radio de día, sino de noche. Y un ratico mientras no se calentaba. Pero tuvimos la posibilidad de estudiar, nos movilizamos socialmente, algunos tuvimos la fortuna de ir a estudiar al exterior, miles de venezolanos becados por la Gran Mariscal de Ayacucho, por los ministerios, por las empresas privadas,
que mandaban a los venezolanos a estudiar, y esa es la élite de Venezuela en estos momentos. Mira, en los Estados Unidos hasta hace poco tiempo había la conseja de que la mejor inmigración que ha llegado a los Estados Unidos en muchísimos años era la venezolana. Uh -huh. Claro, actualmente la cosa es distinta, está llegando gente muy Todo. pobre, muy desposeída de valores económicos, y también se dice que algunos de ellos son exprofesos enviados por el propio gobierno para desestabilizar las cosas adentro, y que son algunos de ellos delincuentes. Yo no lo sé, pero se dice. Pero en la naturaleza de la inmigración venezolana, la que salió en las primeras camadas, pero una inmigración de primer orden desde el punto de vista profesional y técnico. Yo viajaba, ahora ya no viajo tanto, al Medio Oriente con frecuencia, y en las grandes empresas petroleras del Medio Oriente, ¿quiénes estaban? La gente ex PDVSA en Kuwait, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en México, en Colombia, en los Estados Unidos. Miles de ex PDVSA trabajando en todos esos países, pero solamente ex PDVSA. En el confín de Chile, abajo, en una población, no recuerdo cómo es que se llama, abajo cerca de Patagonia, bueno, en la parte ya casi en el Polo Sur, hay un hospital donde habían, cuando vi la cifra, 49 médicos venezolanos. La mayoría eran médicos venezolanos. Y uno escucha a las señoras chilenas, pues he visto muchas entrevistas de señoras chilenas, hablando de los venezolanos, maravilla de los médicos venezolanos, que son educados, que son humanos, que le hablan en los ojos a la gente, que los trata con afecto y con cariño. Bueno, eso tenemos que rescatarlo. Ojalá tengamos la oportunidad de que la gente que ha salido, si existen condiciones apropiadas en Venezuela, puedan regresar, para que juntos todos, los que salieron, los que se quedaron, podamos reconstruir el país, sin miramientos de política. Yo siempre coincido plenamente con usted en eso, porque indiscutiblemente no estamos en condiciones de trasladar esos 7 millones que están afuera. Si aquí nosotros recuperáramos la libertad, saliéramos de esta oprobiosa situación definitivamente, y empezáramos el proceso ese de empezar a refundar, a reconstruir nuestro país, tendríamos que esperar hasta 2 años como mínimo para poder crear las condiciones a esos cerca de 7 millones que puedan retornar al país. Porque usted lo dijo, no hay infraestructura para recibirlo, los servicios no sirven, y sería peor, sería más grave el caos que masivamente se retornaran al país, que fuera lo ideal, que es lo que uno quisiera, ¿no? Sobre todo porque lamentablemente a nivel internacional no en todos los países se le ha dado el mejor trato a los venezolanos. No, es verdad. Lamentablemente, cuando los venezolanos o Venezuela le dio el mejor trato a todas las nacionalidades, a todos los que vinieron a dar acá. Por eso que yo, a veces me dicen mucho que yo soy muy dado a la historia, me encanta la historia, y como escritor aún más. Por ahí estoy terminando otro libro que próximamente se lo voy a presentar, porque yo quisiera comprometerlo públicamente. Conocí a mi país, y con ello me creé la idea de lo que quiero para él. Así se titula un libro que estoy haciendo, que ya está bastante avanzado. Quisiera hacerlo llegar para que usted me sirva el honor, tener el privilegio. Mira, ya que te voy a repicar con algo. Este libro sale públicamente el día, se llama La OPEP por dentro. Yo no soy un escritor profesional, yo soy un echador de cuentos. Entonces aquí recojo mis vivencias y mis experiencias en el seno de la OPEP, cosas que los intelectuales de Cambridge o de Harvard o de Oxford no pueden hacer porque no lo vivieron. Yo sí lo viví. Entonces se llama La OPEP por dentro, los años dorados. El 26 sale se presenta formalmente el Planeta. Yo lo voy a bautizar aquí en Madrid en noviembre, pero ya lo pueden comprar en precompra en Amazon. Pero le digo esto, si lo quieren comprar, lo compran, si no quieren, pues no importa. Pero es un libro ameno, divertido, porque hablo de mi experiencia en la OPEP con todos los grandes jerarcas, con Saddam Hussein, con Gaddafi, con el rey de Arabia Saudita, con el emir de Kuwait, con el emir de Qatar, con el emir de los Emiratos, de Abu Dhabi. Yo los conocía a todos. Yo conocí hoy la meca del mundo, pero Dubái, que es una cosa de edificios de rascacielos, yo los conocí cuando las calles eran de arena. Y conocí al fundador de Dubái, al Sheikh Rashid Al Maktoum. Yo conocí a Abu Dhabi, al emir de Sheikh Zayed, al rey Khaled de Arabia Saudita, a Saddam Hussein, a Gaddafi. Entonces, eso lo recoge en el libro.
mis experiencias con ellos, mi vivencia, mis entrevistas con ellos, las conversaciones con todos ellos. Entonces, ojalá y le guste a la gente, porque esto es Venga, parte. lo estaremos viendo, lo estaremos comprándolo para verlo. Pero No, hay no, una, yo te lo regalo, lo que haya alguien que vaya para Venezuela te lo mando, regalado. hay una cosa importantísima. Mire, y lo voy a insistir y voy a comprometer. Hombres como usted, no es justo para Venezuela, para esta patria maravillosa que tanto amamos, que estén fuera del país. Ninguno de ustedes. Yo siempre dije una oportunidad y no sé si la comparto. Hace más de 20 años, los hombres pensantes de la América Latina, algo más, un poco más allá, vienen calladitos, silentes. Como usted una vez me dijo en una oportunidad, que se han empantuflado, ¿se acuerda que me dijo esa palabra? Que muchos amigos se han empantuflado. Pues muchos pensantes, hombres literarios, conocedores, que son el fundamento de lo que pudiera ser la América toda, inclusive para el bien, para el progreso. Porque como dije yo en el enunciado de hoy con relación al 12 de octubre, la historia bien contada definitivamente augura progreso, porvenir y desde luego justicia y libertad. Hasta Así ahora la es. historia no nos han contado como debe ser, sino todo lo contrario, para hacer daño para los propios intereses. Ahora, con hombres como usted, yo siempre, y a diario lo digo, y en ocasiones, Venezuela nos necesitamos acá. Sabemos las condiciones, no vamos a hablar de estas cosas, de lo que está pasando, pero es la única manera de ponerle los hombros plenos, la entrega, ¿no?, de hombre valioso para poder levantar esta patria, que se lo merece, a pesar de todo, por todo lo que hemos pasado. Y yo sé que Dios nos va a dar esa bendición en cualquier momento, porque yo sí soy de aquellos que digo que está más cerca que nunca la salida de esto, la libertad de esto. Y yo quiero compartir con usted, que usted me comparta ahí. Yo hablaba recientemente con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿no? Y el doctor Carlos Sánchez compartíamos y coincidimos mucho, porque estamos mucho en comunicación últimamente, y me decía algo importante. José, estos regímenes, lo he dicho en mi programa, estos regímenes están en el punto ya de implosión plena, porque no tienen dinero y nadie les quiere prestar dinero. Y para completar eso, es verdad, y ahora le dejo a usted la palabra, nada más y nada menos que el usurpador de Miraflores ayer le pidió al Fondo Monetario Internacional que le reconociese como presidente. Es decir, él mismo sabe que no es presidente. No. Y le pidió al Fondo Monetario Internacional para que sea presidente. Voy a terminar esto que tú acabas de decir con una historia personal que viví cuando tenía 16 años. Yo estudiaba en el Liceo Andrés Bello y estábamos al final, el año 57, repartiendo propaganda contra la dictadura de Pérez Jiménez. Y estaba en un grupo de muchachos, entre ellos el que fue general y ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, que era estudiante en el liceo. Y yo le digo a los que están en la puerta, digo, vamos para adentro, dejamos la propaganda adentro, nos vamos caminando tranquilos. Y nos íbamos caminando y se nos pegaron atrás la policía a darnos plan de machete. Y a mí no me tocaron, afortunadamente, pero me agarraron, me llevaron a la policía de Caracas, me pusieron una fila y la fila, yo era el tercero en la fila. Entonces llegó alguien ahí que dijo, de aquí para adelante para la seguridad nacional, y yo era uno de esos. Fernando Ochoa, otro señor que pasaba por ahí, no tenía nada que ver con eso, y yo. Cuando llegamos a la Seguridad Nacional, ya apareció el negro Sanz y me preguntó a mí Catire. Yo no soy nada de Catire, pero me consideró Catire, que era muy trigueño, paisano de usted, creo que de la costa oriental, creo que era. Y me dice, eres muy indiado. Y me dice, el Catire, tú que eres el jefe de la revuelta del Liceo Andrés Bello. Ahí no hubo revuelta, señor Sanz. ¿Y por qué los tienen presos? Porque no corrimos suficiente. Digo yo, con 16 años. Entonces me dice, esta vaina se hizo para los hombres, no para los muchachos. Bueno, nos metieron presos, al día siguiente nos viene a hablar Pedro Estrada y nos reúne ahí a todos los que estábamos presos y nos dice, muchachos, a ustedes se les arruinó la vida, ustedes más nunca van a poder progresar en este país. Eso nos lo dijo en el mes de noviembre. Me botaron del liceo, me refugié en un colegio que había de una profesora comunista. Yo no sabía que era comunista, pero me metieron ahí y ahí me tuvieron. 2 meses más tarde, Pérez Jiménez se había ido de Venezuela, José.
Y los muchachos que teníamos la vida arruinada en el mes de noviembre, estamos siendo recibidos en el liceo de nuevo. Entonces, las Claro, cosas en la claro. política cambian. ¿Y cuándo cambian? Cuando uno menos piensa. Cuando uno menos piensa. Yo lo único que les pido a los venezolanos es que tengamos fe, que trabajemos duro, que nos preparemos. Los venezolanos algunos no van a regresar, pero no importa, porque donde tú estés vas a ser útil, porque se va a requerir mucha afluencia de capitales a Venezuela, que venga gente, que ellos ayuden a convencer a la gente que hay que invertir aquí. Algunos regresarán, otros no. Yo soy uno que estoy loco por regresar cuanto antes y algún día de esto nos vemos allá, nos tomamos una cerveza juntos, ¿me entiendes? Bueno, así No será. obstante de lo que tenemos que meternos en la cabeza es, vamos, mire, abrir el corazón a la gente y que todo el mundo se sienta como hermanos, como los que somos todos venezolanos. Muchas gracias por tu oportunidad. Gracias, gracias, doctor, para un privilegio. Para mí no podía dejar cerrar esta semana con este privilegio de tenerlo usted acá. Ese honor para mí y sobre todo a mis queridos seguidores y a los radioescuchas, a todos en el mundo. Estoy en manos de Dios. Confío en ello. Confía tú también. Este viernes, cuando ya sea intervenido, porque van a hacer un pequeño problemita ahí en el corazón, tengan fe que va a salir un José Contreras repotenciado, con mucha fe, para seguir de la mano con ustedes hasta lograr alcanzar no solamente la justicia y la libertad de este país, sino también de la América. Y desde luego empecemos ese proceso maravilloso de transformación política, del nuevo pacto social y desde luego la reconstrucción del país que nos lleve a la verdadera refundación de la República, de la Venezuela de lo posible, la que usted, la que yo y esta y las nuevas generaciones soñamos y deseamos. Que Dios me Muchas lo gracias. bendiga. Gracias, doctor. Que Y hasta salgan la muy bien. próxima entrega. Un fuerte abrazo para todos. Y recuerda Igual. que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?